Después de este breve receso, los invitamos para que tomen asiento y dar paso a la charla magistral virtual Regulación ante la crisis energética, experiencia europea. Tendremos la participación de Carlos Álvarez Aguilera, Directorado General de Energía, Comisión Europea. Los invitamos a dejar sus preguntas durante la conferencia a través del código QR que están encontrando en este momento en pantalla. Bienvenido, doctor Carlos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde Bruselas. Imagino que buenos días desde Colombia. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Todo ok por vuestra parte? Sí, señor, estamos. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Álvarez Aguilera. Trabajo para la Comisión Europea, para el Departamento General de Energía y en concreto para lo que hemos denominado The Energy Task Force, una serie de equipos dedicados a luchar y seguir sobrellevando la crisis energética que hemos tenido en Europa desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia e incluso desde un poco antes. Entonces, mi presentación tratará los diferentes campos de actuación que ha tenido la Unión Europea y bueno, muy contento de estar aquí y de que luego podáis hacer vuestras preguntas. Para los que quizás no lo sepan, la Unión Europea es una unión de 27 países dentro de Europa, entre los que se encuentra, por ejemplo, el mío, España, y juntos desarrollamos políticas comunes europeas, como por ejemplo de energía. Entonces, una de las medidas que hemos tomado a cabo se llama the European Green Deal. El European Green Deal es una serie de regulaciones, acciones, financiamiento, con el objetivo de luchar contra el cambio climático, mejorar la situación de la biodiversidad en Europa y en el mundo, pero a la vez conseguir que la economía siga funcionando y que lo que nosotros llamamos una transición energética justa, que nadie quede atrás. Entonces, esto sería una representación gráfica de lo que queremos decir con el European Green Deal. Luego lo miraremos más en detalle. Entre las diferentes medidas que se encuentran dentro del Green Deal se encuentra el Fit for 55 Package. El Fit for 55 Package son una serie de medidas que nos conducirán a que en 2030 tengamos un 55% menos de emisiones comparado con los niveles que había en 1990. Este package incluye diferentes medidas, entre ellas, por ejemplo, medidas para reducir las emisiones y conseguir lo que nosotros denominaríamos una economía decarbonizada o con emisiones netas para 2050. Tenemos también medidas para la eficiencia energética. Por ejemplo, quizá hayáis visto, los que hayáis visitado Europa, que todos los electrodomésticos e incluso cuando compras un nuevo apartamento tiene un EU Energy Label. Tenemos también Energy Security, que es una cosa en la que profundizaremos más adelante, en cómo hemos diversificado nuestras fuentes de energía y cómo hemos conseguido mejorar la interconectividad dentro de Europa para el mercado del gas, que es el que más ha sufrido con la crisis, pero también para otros, como los renovables o para el petróleo. También hemos hecho medidas para la renovación de edificios y reducir la pobreza energética. Hemos desarrollado las energías renovables a través de la innovación, pero también a través de medidas que fomentan la competitividad. Y todo esto en un marco de sostenibilidad, en el cual se fomenta un crecimiento sostenible de la economía. Básicamente hay tres pilares de nuestras medidas, con los que me gustaría que os fuerais a casa. Por un lado está recovery, recuperarnos de la crisis energética y la previa crisis que tuvimos con la pandemia, a la vez que seguimos luchando contra el cambio climático. Fomentar la competitividad, porque necesitamos seguir siendo un mercado competitivo y, por supuesto, que nadie se quede atrás. Una focalización hacia los ciudadanos también. Entonces, ¿cuál ha sido la crisis que hemos llevado a cabo desde la invasión de Ucrania? Bueno, pues hemos creado un plan que hemos denominado en inglés Repower EU, que sería como reempoderar a Europa, una traducción al español rápida.
que es una serie de medidas, un plan con que nos conducen a una serie de medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles que venían de Rusia, a la vez que desarrollamos la transición energética. Y se basaba en 3 pilares. Este REPowerEU, que se publicó justo después de la invasión de Rusia en mayo del 22, tenía la eficiencia energética y el ahorro energético, la inversión en energías renovables y la diversificación de nuestras fuentes de energía. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Aquí en este gráfico, que espero que podáis ver bien porque bueno, tiene muchos detalles, si no compartiremos la presentación más adelante con los que estáis en esta conferencia. Tenemos las diferentes medidas que se han tomado desde 2022. Entonces, por nombrar algunas, tenemos la adopción de una regulación que obligaba a los países miembros a tener los depósitos de gas natural llenos antes del comienzo del invierno. Como sabéis, en Europa, en la mayoría de países, hace mucho frío y todas las casas o la mayoría se calentaban y se calientan todavía con gas natural. Entonces, es necesario hacer esta medida para poder tener lo que nosotros denominamos un safe winter, un invierno en el que podamos calentar nuestras casas. Todo eso, gracias a esa regulación, al trabajo de las múltiples empresas privadas, al trabajo dentro de los países miembros y otras medidas, se pudo llevar a cabo y también tanto el invierno pasado como este que acaba de comenzar, podemos ser optimistas de que están los depósitos de gas llenos. Hemos creado también otras medidas, como la medida para reducir la demanda de gas, porque no hay fuente de energía más limpia y más segura que la que no se utiliza. También hemos hecho medidas para intervenir en el precio, para que no se disparase como se disparó en agosto del 2022. Y hay otras medidas que, bueno, como la compra conjunta de gas, que nosotros hemos llamado Aggregate EU, que nos ha permitido comprar gas de forma conjunta. Para seguir desarrollando todas estas medidas de cambiar o mejorar nuestras fuentes de energía y a la vez luchar contra el cambio climático, hemos desarrollado una serie de objetivos, tanto en eficiencia energética como en renovables. Aquí podéis ver que tenemos el objetivo de reducir o bajar la eficiencia energética en un 11,7% y un objetivo de llegar a 42%, si es posible al 45%, para las fuentes renovables, lo cual consideramos es necesario y a la vez ambicioso. Hablando de cómo hemos diversificado nuestras fuentes de energía, hemos hecho un esfuerzo diplomático enorme para poder hablar con todos los países que podían ayudarnos y con los que se podía hacer colaboración tras la invasión de Ucrania. Hay que explicar que más de la mitad del gas natural antes de la invasión de Ucrania venía de Rusia. Entonces, para nosotros fue un momento muy duro, pero del que hemos salido adelante gracias, pues, entre otras medidas, a la colaboración con terceros países. Aquí en la pantalla no sale escrito, pero, por ejemplo, Colombia aumentó temporalmente el envío de carbón a Alemania. Nosotros hemos hecho colaboraciones con Estados Unidos para que nos envíen gas licuado y hemos colaborado también con países como Azerbaiyán y Argentina. ¿Cuáles los principales progresos? Bueno, pues aquí se puede ver en pantalla cómo hemos sido capaces de ir reduciendo el gas que venía de Rusia, que era un 49%, que se dice pronto, del consumo total que teníamos de gas, a un 9% para diciembre del año pasado. Entonces, no hace falta decir que esto fue provocado por Rusia, pero nosotros hemos sabido además adaptarnos e ir reduciéndolo progresivamente. Aquí podéis ver en pantalla cuáles han sido los principales países que han enviado gas natural a Europa y cómo se puede apreciar que cambia radicalmente los países que intervienen. Esto sería una gráfica dedicada al gas natural licuado, LNG en inglés, como Estados Unidos y otros países como Nigeria, Algeria, aumentan su porcentaje. ¿Cuáles son las prioridades para 2023?
pues como hemos estado comentando antes, seguir desarrollando las medidas que nosotros denominamos Fit for 55, asegurarnos de que vamos a tener un invierno seguro para 2023-24 y medidas que van a largo plazo, pero que nos ayudarán actualmente y en el futuro, es que estamos en un proceso de reforma del mercado eléctrico. A su vez, estamos implementando Aggregate EU, que es la plataforma de compra conjunta de gas. Estamos completando proyectos de infraestructura que conectan los diferentes países dentro de la Unión Europea para ese gas que ahora viene a través de barcos de otros países, pues pueda llegar a los diferentes países de la Unión Europea, seguir colaborando con otros países y seguir apoyando a Ucrania y Moldavia en su situación actual tan difícil. Como quizás sepáis, nosotros tenemos como observador permanente un puesto en OLADE, la Organización de la Energía de Latinoamérica. Tenemos acuerdos para la importación del hidrógeno, que es un carrier o una forma de transporte de energía en el cual estamos apostando también desde la Unión Europea. Y estamos en conversaciones, por ejemplo, con Colombia y su gobierno para poder mejorar la relación entre ambas regiones, Latinoamérica y Europa. Seguimos teniendo conversaciones con Colombia, Trinidad y Tobago y seguimos participando, por ejemplo, en la cumbre que hubo hace poco en Bruselas de EU-CELAC, que fue la reunión de máximo nivel de jefes de gobierno de Latinoamérica y Unión Europea. Muchas gracias, esto sería mi presentación. Creo que ha entrado dentro del tiempo asignado y encantado de seguir colaborando aquí ahora en el ruego y preguntas. Gracias.